Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto, es un placer tenerlos aquí con nosotros nuevamente en esta bendita hora, bendito café. Es un gusto que compartan con nosotros. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante. ¿Cómo fue que abordamos la migración a otro país? Y bueno, le doy la cordial bienvenida aquí a mi amiga Jimena, que vamos a estar abordando este tema. Ojalá que nos sirva a todos los que hemos emigrado, los que y tenemos pensado migrar, porque creo que por ahí podemos despejar algunas dudas, si es que eso, pero más que nada contar nuestro testimonio, cómo es que nosotros lo hemos vivido y cómo es que ha impactado nuestras vidas el cambio a otro país, ¿cierto, Jimé? Sí, yo creo que tal cual dice Sandy, un saludo para todos. Es un tema cuando uno está ahí, ¿no? Con la decisión de tener que moverse, por la razón que sea, Mm, y uno es familia, ¿no? De pronto cuando uno está sola, pues nada, o sea, se iba para un lado, para otro y lo que sea, pero cuando ya eres familia, ¿no? Empiezas a ver, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo se lo vamos a plantear? ¿No? Es una decisión que uno toma, si está casado, por supuesto, uno lo toma en pareja, es parte del proyecto de vida, ¿no? Pero además, ¿cómo se lo vamos a plantear a los hijos? ¿No? En las edades que tengan. De pronto uno se imagina llegando a un país que ni conoce, con niños muy pequeños y todos los desafíos, y ahorita, ¿de dónde voy a sacar, no sé, la marca de la leche que sé que le gusta, desde cosas muy pequeñas, hasta cuando de pronto son más grandes y los amigos y cómo le hacemos y las escuelas, los colegios, todo empieza a ser un resetear, un volver a cero, ¿no? De lo que uno fue construyendo en la nación donde estaba viviendo y que lo fue haciendo de a poco. De pronto ahora tiene que ocurrir todo eso muy rápido en otro lado. Y a veces conociendo gente ahí, a veces sin redes de apoyo necesariamente para ujú. abordarlo, ¿no? No sé, Sandy, cómo te tocó. Wow, eso sí es todo un tema y sí se me ha tocado. Y todos los puntos que fuiste nombrando, amiga, desde cómo informárselo a la familia, cómo abordar los temas principales, cómo lo van a recibir los chicos, si lo van a recibir bien, si no lo van a recibir. Y una vez que han dicho, bueno, sí vamos, porque somos un conjunto de opiniones, ya que estamos listos, es emprender el viaje. Es toda una aventura porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, como bien decías, pero también cómo en momentos de crisis, si es que las llegase a ver, cómo vamos a tratar de ir surfeando esas crisis, porque es complicado, más cuando no hay el idioma que es del mismo idioma donde uno ya está establecido. Pero bueno, el idioma, las costumbres, los modos de vida de otro país, es toda una complejidad, porque como tú bien dices, anteriormente tú ya tenías establecidos tus mecanismos, es un ecosistema en donde tú te movías y tenías todo muy bien ubicado, planeado, sabías cómo te movías, la escuela, los tiempos, el tráfico, todo de alguna manera era tu diario vivir. Cambiar, el hecho simplemente de emigrar, porque cuando uno vive en nuestro país, tú te sientes en casa. Cuando tú vas a migrar a otro país, eres visitante de ese país. Aunque te, Es verdad. aunque te puedan recibir y tengas la bendición de encontrar gente buena en ese lugar, finalmente tú eres visitante. Eres la visita de esa casa, no eres el dueño de casa. Cuando uno está en nuestro país nos sentimos dueño de casa. Y de alguna manera hay cosas que decimos, no, pero es que yo como ciudadano mexicano, en mi caso, yo puedo decirle a mi país, oye, yo tengo derecho, ¿no? Mis derechos son tales y los exiges, como el hijo que le exige, pero papá, pero ¿cómo? Si yo tengo derecho a estudiar, claro que necesito ir a la escuela. Es lo mismo, sabes, te tiene que cambiar un poquito, ¿no? En la cabeza de que eres visitante y que también no puedes llegar a exigirle al otro país que se acople a lo que tú traes como un bagaje de vida, sino que finalmente tú como visita te tienes que ir acoplando un poco al nuevo país y decir, bueno, esto sí lo acojo como parte de mi día a día porque aquí voy a vivir, pero no eres dueño de casa. Eso también por ahí te cambia un poquito el decir, a ver, no podemos llegar tan exigentes porque aparte nos vamos a dar ese lujo de conocer a esta nueva amigos que se convierten en familia.
a las escuelas, los métodos de estudio en caso de que llevemos hijos también cambia, porque hasta las matemáticas, siendo números, cambian los métodos de enseñanza, los modismos en las compras del supermercado cambian, como tú pides las cosas, tal vez en tu supermercado donde tú vendías, eso ya está, tú llegabas a la caja y ya estaba pesado, por ejemplo, en las frutas. Ah, no, aquí hay que llegar y tú te encargas de tú pesar tu fruta y tu verdura y ponerle la etiquetita. No, una serie de situaciones que tendrás que ir tú moldeándote, ¿no? Al nuevo sistema de vida. Entonces yo creo que es toda una situación compleja, pero bueno, de alguna manera irla surfeando y irla sacando de a poquito. Tal cual, tal cual. Yo creo que tal cual dices, ¿no? Yo una cosa, a mí me tocó migrar de infancia, era muy, muy chica, ¿no? Así que más le tocó a mi papá y a mi mamá, que nos fuimos de México, o sea, perdón, de Chile, Santiago de Chile, a Ciudad de Ujú. México, ¿no? A Ciudad de México. Pero yo era muy pequeña. Mm, Entonces, yo me lo viví como que prácticamente, no tengo recuerdos en Santiago de Chile de infancia primera, sino que mis recuerdos de infancia empiezan en México realmente. Pero efectivamente, mi mamá había algo que siempre repitió ujú, ujú. y de lo cual yo aprendí. Le digo, aprendí cuando a mí me tocó migrar con mis propias Claro. hijas, ¿no? Que mi mamá decía, mira, cuando estábamos todo el tiempo mirando y, ay, Chile, hoy esto no es, no sé, el pan no es como el pan amasado, no sé, todo el tiempo así, la pasamos horrible. Claro, total. Pero decía, ¿no? Cuando empezamos, más bien ella, ¿no? Dijo, bueno, ya es suficiente, este país, veamos qué tiene, ¿no? O sea, abrirse a esa disposición, abrir el corazón a qué voy a encontrar, ¿no? En México, que tiene muchísimo para encontrar, para disfrutar, para saborear, para hasta oler todo, ¿no? Entonces empezó a tener amigas que tiene hasta el día de hoy entrañables, Ujú. ¿no? Empezó a disfrutar y yo recuerdo que esa experiencia a mí me sirvió mucho luego cuando nosotros ya como matrimonio con las hijas pequeñas, desde Santiago de Chile nos movimos a Lima, Perú. Y yo me acordaba perfecto de esa enseñanza de mi mamá, de esas palabras, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que estábamos a la primera semana, todavía estábamos en un hotel y yo ya me había averiguado todas las clases para niños que había cerca, porque era como llegada en vacaciones, ¿no? Y todo y ya las tenía, que en natación aquí, que en no sé dónde, y miraba ahí, bueno, es otra época, ¿no? Tienes que, ahora en línea puedes mirar muchas cosas, así que yo a la semana siguiente ya estábamos en una rutina, Ujú. aprovechando todo lo que Lima nos podía dar. Y la verdad entonces que lo disfrutamos muchísimo. Tanto así que me acuerdo amigas chilenas que llegaban a vivir a Lima y yo les decía, empezaban, ay, es que el choclo, el elote, no, no es igual. No, no, no. Anda y disfruta el choclo, el elote de acá. No estés pensando eso. Ay, que mi marraqueta, ¿no? Que es un tipo de pan que hay en Chile, ¿no? Olvídalo. Acá tienen, o sea, los que hacen pan tienen como 3 años de estudios de panadería. Hay muchísimo. Disfrútate Total, esto. totalmente. De verdad, a mí también me pasó. Mi migración de México a Santiago de Chile fue así. Y yo también, yo llegué en una época a Santiago de Chile, bueno, no en una época, sino en un meses del año, cuando mis hijos ya habían salido de vacaciones, y en Santiago estaban en clase, entonces ya no pudieron entrar a ese ciclo escolar. Entonces, igualmente que tú, Jimé, yo los metí, pero sin natación, pero sin música y en cosas en las que ellos pudieran estar inmersos en lo que entraban, ¿no? Y claro, clases de esto, actividades de acá, pero también eso, ese tiempo, ese periodo de junio a que ellos entraran nuevamente al ciclo escolar, nos sirvió para conocer la ciudad, conocer las zonas de diversión para niños, las escuelas que habían alrededor, hacia dónde viajaban, por ejemplo, en vacaciones los chilenos, por ejemplo. Entonces, todo eso o sea, fue un como, quieren conocer Santiago, tienen el tiempo libre para ir a conocer el centro histórico, ir a conocer los museos, ir a conocer el lugar que nos estaba abriendo las puertas para vivir. Y sí es cierto, el poder saborear su comida, el poder visitar los lugares
de atractivo turístico, pero que de verdad te cuenta la historia del lugar. Yo le decía a mis hijos, ustedes están viviendo un libro de historia de a pie, porque se están viviendo la historia de este país no contada por un libro, sino ve y camínate por sus calles y escucha las anécdotas de los locales que te van a enriquecer mucho, como te lo harían 2 páginas de libro, aquí te lo lees diario. Entonces, eso es lo bonito. Y claro, la experiencia del cambio sí te mueve, pero también te enriquece muchísimo, muchísimo. De verdad que te abre un panorama distinto, desde tu país, que finalmente es tu casa, pero también saber que hay otros lugares donde en mi caso personal, de nosotros nos acogieron muy bien, tanto en la escuela como en el trabajo, y los amigos que encontramos que se volvieron familia a futuro, eso fue espectacular para mí. Pero yo sé que no a todos nos toca esos temas, pero bueno, en experiencia propia fue así como decir, bueno, ya estamos, como tú bien dices, estamos aquí, disfrutemos esto, saboreémonos, comémonos, disfrutémoslos, porque esta experiencia va a ser única, ¿no? Es un regalo que finalmente la vida nos dio de poder migrar a otro país y poder experimentarlo así que en vivo y a todo color. Tal cual, tal cual. Y yo recuerdo haberle dicho a las chicas, ¿no? Eran muy pequeñas cuando nos fuimos a Ujú, Lima, pero recuerdo haberles dicho, mira, puede que antes de irnos, ¿no? Puede que se encuentren con niños, ¿no? Que van a hablar un poco diferente, van a tener algunas cosas diferentes, pero todos son niños. O sea, lo que van a querer es lo mismo que ustedes quieren, ujú, ¿no? Básicamente, ser escuchados, ser queridos, jugar, en fin. Y de pronto, esas cosas tan básicas, ¿no? Ayudan a romper de pronto barreras sí. en el sentido de esto que es desconocido, ¿no? Ok, puede que sea desconocido, pero hay cosas que son esenciales. Y claro, lo mismo, ¿no? Vas a un país donde a lo mejor el idioma es distinto, donde hay barreras de varias cosas, uno dirá sí, pero lo esencial está ahí. La gente toda quiere ser valorada, toda quiere ser amada, escuchada, respetada, ¿no? Y Ujú. los niños además quieren jugar. Entonces, esa esencia, ¿no? Está y ayuda a veces también a romper barreras de sustos, de miedos, de cómo le vamos a hacer, cómo va a ocurrir, ¿no? Ujú, ujú, totalmente. Sí. Y tener la intención de formar también parte de este lugar donde tú vas a estar. Comenzar a mezclarte también con la gente con la que te vas a convivir el día a día, no sé, tus vecinos de al lado, no sé, la panadería con la que vas a frecuentar porque está muy cerca de casa. Comienzas a hacer comunidad. Y eso también es importante, tener la disposición de hacer comunidad, querer hacer comunidad, porque una cosa es que dice, bueno, aquí me tocó vivir, me trajeron para acá, ¿no? Pero cuando tú quieres hacer comunidad, haces comunidad, te vas integrando de alguna manera. Es que vuelvo nuevamente ese ejemplo de tú llegas a una casa de que estás invitado, no te quedas aislado en una esquina, tú llegas a una casa en donde hay una reunión, que en este caso sería el país que te recibe, y tú te comienzas a integrarte y comienzas a platicar para sentirte parte de esa reunión. No te aísles en una esquina, sino dices, bueno, ya estoy aquí, voy a sentirme parte de esta reunión y me voy a integrar porque quiero conocerlos. Y también me van a conocer a mí. De igualmente que tanto la riqueza del lugar donde la casa de donde yo voy, yo también llevo una riqueza que me gustaría compartirles. Y eso es bonito también, tener ese sentido de que no sentirte tal vez extraña. Puede ser que cueste en algunos momentos, más cuando el idioma es un poquito la barrera, pero aún así dices, bueno, ya que estoy aquí, voy a tratar de meterme en la reunión para conocerlos. Tal cual, tal cual. Yo creo que lo conversaba con una persona que emigró a Chile desde un país también que habla más bien francesa, ¿no? Eh, em, y también recuerdo una amiga en Lima que venía de Sudáfrica. Mm, Y yo le decía, mira, acá el punto es justamente disfrutar lo que hay, es conectarse, porque de pronto, si bien uno tiene estas personas que a veces te ayudan a llegar porque hablan tu idioma, son del mismo país de origen que tú, o qué sé yo, no podemos encapsularnos solamente ahí. O sea, definitivamente no es que podamos hacer una isla o un gueto, ¿no? Realmente de, ujú, ok, con mi gente, porque efectivamente se vuelve una especie de padecimiento. ¿En qué sentido? En que tratas de vivir a la manera de tu país originario, pero no estás ahí.
Ujú, Entonces no ujú, es un asunto de pertinencia nomás, no va a funcionar. Con toda honestidad, por lo menos en mi experiencia eso no funciona, ¿no? Y es la experiencia ujú, que yo tuve de mi mamá, de gente que a su vez conocí, ¿no? Que venía de diferentes países y tratando de pasarla bien, ¿sí? Pero de alguna manera estaban encapsulados solamente con los suyos. Entonces, al final no funcionaba, al final no la pasaban bien, no andaba, ¿no? Entonces, tal cual, yo creo que hay una cosa ahí que tiene que ver con el tratar de abrirse a este nuevo lugar y abrirse a lo que hay. Y claro, habrá cosas que no nos gusten por X y razón, no es nuestra cultura, a lo mejor en algunos casos pueden no ser hasta nuestros valores, pero según el lugar, ¿no? Quiero decir, ¿no? Según de dónde vinimos, en fin, pero finalmente hay un valor ahí. Insisto, las personas todas tenemos en realidad, ¿no? Ciertas cosas esenciales, independiente de incluso si son creyentes o no creyentes, ¿no? Que si son creyentes ya igual es una ayuda, estás en claro, familia de alguna la manera, aunque no familia, claro. entiendas la cultura. Pero incluso, aunque no lo fuera, toda la gente quiere ser escuchada, quiere ser amada, quiere ser Correcto. respetada. Ciertamente algunos tendrán por cultura más distancia emocional, otros no, en fin, otras maneras y tal. Pasará. Yo creo que te ha pasado. A mí me pasó muchas veces ser, como decimos en Chile, desubicado, ¿no? Así que, uy, como que es mucho, ¿no? O sea, no sé, en Santiago somos muy directos, en Perú son más diplomáticos para decir Ujú, las cosas. ujú. Entonces, claro, de repente dices algo y pues te pasas, ¿no? Claro, Y, o haces cosas que de pronto es sin intención, ¿no? Entonces, bueno, nada, literalmente se pide disculpas. y vas conociendo, claro, y vas conociendo, ahora sí que las costumbres, los modismos, los temas importantes para ellos, puede ser que para, por ejemplo, yo veo que ahora en el lugar donde estoy viviendo, que es aquí en París, dicen, la gente es todo el tiempo es el saludo. O sea, el saludo es por a todas partes, en todos los lugares donde tú llegas. Entonces, por ejemplo, nosotros también en México lo hacemos también, sí, sí, o sea, no es como que sea algo extraño para mí, pero hay cosas que son muy marcadas en un lugar. Y dice, ah, mira, esto es como y aparte es un bonito hábito, es un buen hábito de tener el saludar de todo en la panadería, en la tintorería, en todos los lugares. Entonces dices, ah, mira, no es tanto que por ahí hay un dicho que dicen, al lugar donde fueres, haz Haz lo lo que que vieres, vieres. ¿no? Tomándola desde cierto punto bien, ok, me parece como o sea, buenas recomendaciones, me gustó esa forma de cómo ellos se manejan, entonces tú la vas haciendo como parte de tu día a día, porque te forma también para la convivencia con ellos. Ese es importante el saludo para ellos, bueno, lo haces porque también es algo que te hace sentir bien. Y agradecer siempre, porque aun cuando podamos extrañar nuestro país, podamos extrañar nuestras costumbres, nuestra comida y demás, finalmente estamos en un país que nos acoge y que nos abrió las puertas y eso finalmente hay que agradecerlo siempre. El que te inviten a tu casa, a otra casa que no sea tu casa, ya hay un gesto y que te permitan entrar y es un gesto de muchísimas gracias porque me recibes en tu casa. Entonces yo creo que desde allí es saber que nosotros tenemos siempre nuestra casa de donde nosotros venimos, pero que nos están dando un lugar especial en este lugar. Y agradecer siempre es bueno. Y Sandy, cuéntame, no sé si te ha pasado, a nosotros pasó en Lima, bueno, no toda la gente, ¿sí? Le tiene mucha amistad a los chilenos. Por causa de, puede ser la historia, ¿no? Claro. Por causa de nuestro carácter, por causa de muchas cosas, sí. Y varias pueden tener razón, pero sí, claro, yo en algún momento, por ejemplo, llegan algunas de mis hijas, ¿no? A casa donde ha recibido de un compañerito de curso, ¿no? En su momento, un par, un comentario negativo, un comentario ofensivo o un comentario discriminatorio. No sé si te habrá pasado con alguno de los chicos. Y también uno como mamá, ¿cómo la maneja? ¿Cómo te tocó? ¿Cómo le Mira, hiciste? fíjate que yo, bendito Dios, nunca fue ninguna, ni aquí ni en Santiago, gracias a Dios, nunca fue el caso de los chicos. O sea, nos acogieron muy bien,
de tanto a mis hijos en la escuela como yo en las comunidades donde yo me movía. Entonces, obviamente, a veces cuando eran más pequeñitos me comentaban, es que no les entiendo algunas cosas que ellos dicen, porque vuelvo otra vez, hay modismos, hay palabras que tal vez no se manejaban en México, pero quieren decir otra cosa distinta en donde estábamos. Yo decía, bueno, lo vas a ir aprendiendo. No se quedaron no es que hablaban como chileno, porque a veces le decía, tú ya no hablas como chileno. ¿Cuántos años tienes en Chile? 7. Ah, no hablas como chileno. Pero no es que no se hablaran, pero que sí lo llegaron a entender. O sea, hubo la comunicación, hubo el querer ser incluido en esa sociedad estudiantil, que eso fue bueno, que de verdad doy gracias a Dios que todos en el momento que fueron estudiantes los acogieron. Por ejemplo, tal vez Jimenita fue un poquito más en alguna parte más reservada por su carácter, pero aún así fue acogida en el grupo donde ella estaba. Entonces yo creo que por ahí doy gracias a Dios, incluso ahora también que estamos viviendo por acá, que ahora sí que solamente es la gracia de Dios que nos acompaña como hijos de Dios, porque ahora sí que no es por su gracia y su favor que de verdad Dios nos acompaña en todo momento, pero ahora también en otro país en donde el idioma es distinto y por ahí viene a haber como otro reto más aunado a que te vas a otro país, entras a otra casa, ha sido bueno y yo creo que también yo creo que aquí el punto es que llegar con el respeto a la otra casa porque no es tu casa y dar gracias que te están invitando a su casa. Entonces también esa es la reciprocidad y si tú eres agradecido con esa casa que te abrió tú la puerta, yo creo que también se recibe. Te devuelve. Dice, bueno, por lo menos llegaste de una manera humilde en el buen sentido de la palabra, de que tú sabes que esta es mi casa y enriqueciéndose ambas partes, porque, por ejemplo, Jimena lleva mucho por ejemplo, portar ropa muy mexicana que le gusta a ella mucho y llama la atención en el sentido de que le preguntan, oye, ¿y esa ropa de dónde es? ¿Y cómo se hace? ¿Y si está bordada? Y cosas así. Entonces, ahí se enriquecen ambas partes. Ellos ahora están llevando un poco de español en la escuela de María Jimena y ellas les dicen, yo les puedo ayudar con el español porque yo lo manejo muy bien. Entonces, por ahí se enriquecen los dos. Luego cuando hay fiestas que aquí no las festejan, por ejemplo, como el Día de Muertos, ¿no? O otras Claro. festividades, ella les platica. Entonces es un ganar, no ver como que, bueno, tú con tu cultura y yo con la mía, no, sino que es así, ya que estoy en tu casa te voy a platicar cómo vivía yo en la mía. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, yo en la oportunidad recuerdo, ok, haber hablado, ¿no? O sea, haber revisado, ¿no? Información respecto a cuáles eran las visiones, porque también uno tiene que abrirse a eso, ¿no? No te puedes cerrar. Igual que en las historias de países, ¿verdad? Es igual que en las opiniones y todo. Tienes opiniones conforme personas hay. En las historias también tienes distintas versiones y tal. Y me acuerdo que revisamos información y tal y pudimos conversarlo, ¿no? Y en el entendido, por supuesto, que cuando te hablo de hijos pequeños, obviamente, ni mis hijas ni estos chicos estuvieron participando en las decisiones de las naciones hace un siglo atrás. Claro, ellos ni habían O qué nacido. sé yo, ¿no? Pues sí. Y bueno, y un poco a surfear ese momento, como bien dices, ¿no? A pasarlo, ¿no? Dentro de, ¿no? Dentro de lo posible, para que tratar de que un poco funcione. Pero, y al respecto, ¿no? Justamente, porque bueno, amiga, sabemos también que hay mucha gente que le toca migrar, no realmente porque tiene un trabajo en el otro lado, no realmente porque tiene en realidad lo único que tiene es la esperanza de que su proyecto de vida o su proyecto de familia Así sea es. mejor. Hay quienes se van no queriendo irse, Exactamente. no queriendo despegarse de sus raíces y así les tocaron las circunstancias, cualesquiera que éstas sean. Sí. No sé, amada Sandy, si te gustaría o hay algo que te gustaría decirle a la gente que en realidad le ha tocado migrar, llamémoslo forzosamente, sin quererlo, ¿no? Pero que ya está, pues ahí están, o por último que les está costando, que les está costando. Bueno, que principalmente, y te hablo desde mi punto de vista, porque también obviamente emigrar, dejar tu casa no es fácil, porque finalmente estás tú en tu casa. De verdad que me empatizo porque lo he vivido. Dejar tu casa no es fácil,
dejar tus costumbres, tu comida, tus tradiciones, tu música, tu familia, tus amigos. Estás en casa. Sentirte en casa y sentirte con los derechos que te implica ser ciudadano de. Emigrar a otro lugar no es fácil. Y a las personas que tal vez les esté costando trabajo y que hayan ido con un propósito a ese lugar, ¿no? Tener verdaderamente fe, que en ese mover, en ese que se movieron con ese propósito, eh, confiar en que finalmente, por ahí decía, bueno, que cuando Dios nos pone un propósito en el corazón, Él lo sabe de antemano. Siempre tener esa esperanza de que si se movió es por algo, ¿no? Ese propósito de moverse con la familia, de no perder nunca la fe, de tratar de integrarse al lugar donde fueron acogidos. Siempre vas a encontrar gente buena, siempre. Yo creo que aun cuando podría ser un panorama complicado, siempre encuentras a una persona buena. Y encontrar principalmente gente, y yo te voy a hablar desde mi punto de vista, gente, hermanos en Cristo, yo sé que por ahí puede ser que puedas tener esas redes que también son necesarias cuando tú migras. Tener una amiga con la que tú puedas hablar, que te pueda comprender, porque finalmente cuando hablamos de migrante nos entendemos mejor que cuando hablamos con locales. Ellos se van a sentir igualmente en casa, pero cuando tú hablas con un migrante te entiende que no estás en casa, pero que finalmente hay un propósito de estar allí y que finalmente siempre teniendo la fe que por algo estás en ese lugar, que siempre Dios conoce nuestro corazón, las cosas pintan distinto. Siempre buscar gente que te escuche, pero que también te eche para adelante y decir, mira, yo también la he pasado, o la he pasado mal, o tal vez la estoy pasando mal, pero sabes que vamos juntas, vamos a estar animándonos. Esa palabra de animarnos también, decir, bueno, como migrante te entiendo perfecto. Pero ya no nos quejemos. Si ya hemos decidido quedarnos aquí, vamos a echarle, como dicen en México, vamos a echarle para adelante. Por algo estamos aquí. Y anímame cuando yo me caiga y me desanime, que yo te animaré cuando tú te caigas y te desanimes. Estamos en un país y si por algo venimos aquí es para sacar adelante a la familia, para que este proyecto de vida funcione. Y si funciona, de verdad que valdrá la pena los sacrificios en su momento que estaremos haciendo, como el dejar a la familia y todo lo que nos construyó cuando nacimos, pero que ahora nos toca también construir en el lugar a donde ahora estamos. Tal cual, tal cual. Tal cual, Sandy. Sí, yo me gustaría recordar a todas esas personas, ¿no? Particularmente quienes son nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo, que en el Evangelio Mateo, el primer y segundo capítulo, muestra que José y María tuvieron que hacerlo con un bebé, Wow. nada menos. Un bebé precioso y al que ellos sentían una responsabilidad de cuidar increíble, Uh-huh. ¿no? Ellos están en Galilea, tienen que ir entonces nada menos que a Belén por causa, cierto, del censo. El bebé nace allí y son avisados por el ángel que Herodes en ese momento, el gobierno de ese momento, Uh-huh. digámoslo así, ¿sí? El reinado de ese momento, va a perseguir al niño y tienen que irse a Egipto, que no es cerca. Entonces tienes que irte con un bebé recién nacido, ¿sí? A lo mejor pensabas pasar unos días en Belén hasta que el niño estuviera mejor y volver, Uh-huh. ¿no? A Galilea, donde tienes tu Casa. trabajo, donde tienes tu casa, donde tienes tu red de familia que te apoya y que te ayuda, Uh-huh. la parentela, y de pronto ya no. De pronto el plan cambió de verdad, muy poco tiempo, o sea, así, en horas recibieron el mensaje y en horas prácticamente había que Salir. salir. Y salir con un bebé recién nacido a Egipto, estar ahí, ¿no? Hasta que un ángel les avisa que efectivamente ya pueden volver porque es seguro. Pero pasaron ahí un tiempo. Entonces, a todos nuestros hermanos, hermanas en Cristo, en situación de migración no voluntaria, complicada, a veces, como decía Sandy, es ahí mantenerse en la firmeza que definitivamente Dios ya sabía, Dios sí estaba enterado, Así Dios es. tiene de todas maneras la solución y el respaldo, y Él sabe, Él mismo Amen. sabe, Él mismo conoce la situación. Así que más que nada animarles también a aquellos que están necesitando ánimo,
de parte de nosotras, un abrazo muy grande. Les animamos a mantenerse Ujú. confiados en Dios. Les Amén. animamos a mantenerse estables en Cristo y les animamos a mirar aquello, ¿no? Es José y María que les dicen que es el Mesías, que lo único que quieren es proteger lo más valioso, ya no solo para sus vidas como padres, como para proyecto de vida, lo más valioso incluso para su nación. Nada menos que al Mesías esperado. Y de pronto toda la seguridad humana que ellos hubieran querido darles al volver a casa, etcétera, simplemente se esfuma y tienen que ir a otro lado. Esa imagen, ¿no? que vemos o que podemos imaginarnos de lo que en la escritura aparece, de lo que sucedió allí en ese momento, nos dé también Amén. ánimo a todos desde acá, un abrazo de nosotras a todos aquellos que están en situación de migración, Ujú. que están empezando proyectos de vida o llevan proyectos de vida en otros países. Si estás un poco deprimido, deprimida, ahí donde estás, como decía Sandy, trata de encontrar el bueno lugar, trata de encontrar comunidad. Nuestro abrazo muy grande de aquí, de Bendita Hora, Bendito Café. Nos vemos en la próxima. Chao.